Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos aprendiendo nuevamente de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Una de sus parábolas, él usualmente usaba este tipo de enseñanza de ejemplos de la vida cotidiana, de la vida diaria, para darnos una enseñanza espiritual. Y hoy vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. Y esta parábola se llama la parábola del hijo pródigo. Y nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ya revivido. Se había perdido y es hallado. Preciosa enseñanza. Tenemos aquí en esta parábola 3 personajes y vamos a estar observando cada uno de los comportamientos de cada uno y qué es lo que podemos aprender y qué Dios hoy nos quiere decir a través de esta enseñanza. Vamos a ver la actitud del hijo. ¿Qué podemos aprender del hijo menor? Bueno, miramos primeramente que el hijo menor se puede observar que tiene una comunión con su padre, una relación buena, porque él tiene una conversación abierta con él, le dice que quiere la herencia. En ese tiempo era posible que las herencias se otorgaran aunque la persona no hubiese fallecido, era posible otorgarlas, pero no era muy bien visto, ¿verdad? Porque se pedían en vida y usualmente la herencia pasaba a los herederos cuando la persona ya no estaba. Pero en medio de eso vemos que él tiene esa confianza con su padre. Por otra parte vemos las decisiones erradas que él tomó y de ahí es de donde nosotros vamos a ir aprendiendo. Primeramente él reúne sus bienes y se va lejos. Se retira de su padre y esta es una indicación, ¿verdad? De la condición de su corazón.
porque no quería estar cerca de casa, probablemente para no ser vigilado, para no rendir cuentas al llegar a casa. Entonces él toma la decisión de irse lejos. Cuando está lejos, en esa tierra lejana, se gasta absolutamente todo el dinero, pero vemos enseguida cómo él entonces su condición en un poco tiempo se transforma. Después de haber tenido todo y malgastado, lo vemos enseguida que ya no tiene nada y la condición en la que se encuentra, él mismo lo expresa, con tanta necesidad y simplemente que no tenía lo básico, lo esencial, que era la comida. Y entonces él se recuerda y dice que en la casa de su padre, aún los jornaleros tienen cada día el alimento y viven bien. Vemos entonces ahora la condición de su corazón, cómo se va tornando cuando él enfrenta esa situación, que tiene hambre, que está trabajando como un siervo y en uno de los oficios que para el pueblo, ¿verdad? El pueblo judío era uno de los oficios que ellos no podían realizar por cuestiones de lo que Dios había ordenado, ¿verdad? Acerca de los cerdos. Entonces, él se mira en estas condiciones, podemos ver hasta dónde llegó por su decisión de salir de casa y de querer vivir una vida alejada bajo la protección de su papá y vivir en familia. Lo vemos que él se arrepiente. Esta es otra de las cosas clave que podemos aprender de este joven. Aún en su juventud y viendo la condición que él estaba experimentando, su corazón reconoce la circunstancia en la que vive y viene un arrepentimiento verdadero. Y él vuelve en sí, reacciona y dice, ¿qué es lo que estoy haciendo? Él toma una decisión de regresar a casa. Y él mismo reconoce, y esta es una de las cosas fundamentales, ¿verdad? Que es básica, que es súper necesaria para que nosotros comprendamos cuando nosotros hemos cometido un error, cuando estamos cometiendo un pecado. Él dice primeramente, he pecado contra el cielo y contra su papá. Él dice, pecado contra el cielo es un significado de que pecó primeramente para Dios, para nuestro Padre Celestial, y de esa misma manera se reflejó su pecado, su desobediencia, afectando también a su papá. Entonces, nosotros cuando tomamos decisiones incorrectas, cuando estamos cometiendo algún pecado o pecados de esa forma o deliberadamente, a la primer persona que nosotros ofendemos y desobedecemos es a Dios. Y después de ahí se ve reflejado dependiendo a quién hayamos hecho la desobediencia, la ofensa, como en este caso de su papá. Y él reconoce inmediatamente, y aquí tenemos esta base clave, reconocer que el primero es que ofendemos a Dios, rompemos nuestra relación con él, lo afectamos a él. Entonces él toma una actitud de humildad y él dice, voy a regresar a casa. Vemos la decisión que él tiene de regresar a su casa y mira, no viene él con vemos aquí la transformación de su corazón porque dice, voy a decirle a mi papá, a mi padre, que ya no me reciban ni como su hijo, que me reciba como uno de sus jornaleros. Ese corazón nos refleja una humildad, un arrepentimiento, un reconocimiento, ¿verdad? Y esta es una de las enseñanzas que tenemos de este hijo menor. Cometió el error, sí, cometió el pecado, sí, pero tuvo la oportunidad de arrepentirse, de reconocer y de regresar a casa. Y en esta enseñanza del hijo menor, ¿verdad? Hoy Dios quiere decirte lo mismo a ti. Si tú estás bajo esa condición, lo que necesitas hacer es reconocer, arrepentirte y regresar a casa. Y mira, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Así como el hijo decidió volver a casa con un corazón listo para entregárselo a Dios y a su papá, vamos a ver qué fue la actitud de su padre, ¿verdad? Vemos que cuando él dice que apenas va llegando, su padre lo mira de lejos y corre para abrazarlo y besarlo. Cuando él está tratando de decirle que lo perdone, que ha pecado contra el cielo, contra Dios y contra él, su papá lo recibe
con una actitud totalmente de amor. No vemos ningún indicio de reproche, no vemos nada diciéndole al papá por qué te gastaste todo, por qué regresas ahora sí, jamás. Vemos a este padre recibiéndolo y dándonos la enseñanza que es el reflejo de nuestro Padre Celestial. Así como ese hijo regresó y se arrepintió, nuestro Padre Celestial hoy también en esta tarde te está diciendo que Él así te quiere recibir. No importa lo que hayas hecho, si te gastaste toda la herencia, no importa si vienes de una vida que viviste de una manera desordenada, el Padre está listo para abrazarte y para besarte. Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión, arrepentirte y regresar. Y no solamente el abrazo y el beso del Padre que recibió, sino que Dios te restaura completamente, como lo hizo con el Hijo. Obviamente Él debió de haber regresado con ropas ya donde él había andado viviendo de una manera tan desordenada, cuidando los cerdos, sucio, pero el Padre ordena que se le vista, se le calce y se le ponga un anillo, ¿verdad? Un símbolo de que él era recibido como hijo. Entonces es lo que Dios quiere hacer también con nosotros. Este Padre refleja la esencia de nuestro Padre Celestial, que quiere recibirnos de esa manera y quiere quitar todas esas ropas sucias, esa ropa que refleja el desorden y la vida que llevamos. Y Él quiere decirte hoy que Él está listo para traerte una nueva vestidura, para traerte un nuevo calzado y para ponerte en esa posición de hijo delante de Él. Entonces, esta es la actitud de nuestro Padre que nos enseña. Él nos recibe, nos abraza, nos besa y nos pone nuevas vestiduras y una restauración. Añadido a eso, hay una gran celebración. Si tú estás en esa condición, quiere decirte Dios Padre hoy, ven, regresa, vas a recibir todo eso y vamos a celebrar el regreso con una gran fiesta que el Señor está dispuesto para hacer para cada uno de nosotros que nos arrepentimos y queremos volver a casa. Tenemos la actitud del hijo mayor, que de aquí tenemos también cosas que aprender, ¿verdad? Tenemos la situación que el hijo mayor tenía. Si tú estás bien en casa, pero estamos viendo la actitud de él, está en casa, él viene una queja, yo te he obedecido siempre, yo estoy aquí contigo. Podemos mirar que en este hijo le estaba faltando realmente la relación con su padre. La cosa que no vimos con el hijo menor. El hijo menor tenía una relación con él. Podemos mirar su corazón porque él dice, yo voy a regresar a casa porque yo sé que mi padre me va a recibir. Pero vemos al hijo mayor que aunque vive en casa, vive con ese corazón alejado de Dios. Quizás te está pasando también esto, quizás estás en casa, pero estás pasando estas circunstancias de que no tienes una buena relación. Estás viviendo tal vez solamente una religiosidad. Bueno, hoy Dios también quiere hablarte a ti y quiere hablarnos a nosotros, que si estamos en esta situación, Él nos llama hoy porque el padre de este hijo menor y de hijo mayor le dice que su hijo, el que había sido perdido, es hallado. Y el que se había creído que estaba muerto está vivo. Entonces Dios nos llama hoy también, si tú piensas que estás en la situación del hijo mayor, Dios nos llama a tener misericordia y compasión y nos llama a tener un corazón de empatía para poder entender y tratar de visualizar qué fue lo que sucedió con el hijo menor y cómo el padre también al hijo mayor viene y lo busca y le dice que entre a la casa y que puedan vivir todos como una familia en armonía. Entonces, en esta tarde el Señor nos está hablando con estas tres actitudes, ¿verdad? Si tú estás como el hijo menor, regresa a casa, arrepiéntete. Si eres un padre que tu hijo no está en casa y estás anhelando que regrese, pero al mismo tiempo tienes todas esas cosas
como que si hizo y te hizo enojar y no lo logras perdonar, hoy Dios te está llamando a que tengas este ejemplo de este Padre. Recibe, abraza, besa, restaura, porque al final de los tiempos esto es lo único que va a valer. Las relaciones, la familia, todo lo demás, como los bienes que se gastó el joven, van a quedar aquí. Entonces, si estás en esa situación, padres, ¿verdad? Hoy Dios nos dice que recibamos a los hijos de esta manera. Si tú estás viviendo como el hijo mayor, pues pídele a Dios que te toque tu corazón, que te muestre, para que podamos tener un corazón con empatía, ¿verdad? Yo espero que esta enseñanza sea de grande bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.